aquí está en el estudio. Le agradezco que acepte la invitación a Nuria González, directora de Mexicanos Primero en Sinaloa. Nuria, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio y la oportunidad de reflexionar sobre temas tan importantes como es el tema de la educación en Sinaloa. Sí, fundamental más en estos tiempos tan complicados que estamos pasando, ¿no? Así es. Y además que históricamente la educación se ha constituido como un pilar de desarrollo para las personas. Entonces, pues, como dices y como lo señalas bien, mucho más en contextos como el que actualmente vivimos. Sí, en este entorno de inseguridad, esta crisis prolongada de violencia en Sinaloa, creo que la educación es clave. ¿Cuál es la función, recordando un poco de lo que hace Mexicanos Primero? Bueno, Mexicanos Primero es un organismo de la sociedad civil. Víctor, sé que ha estado aquí en otras ocasiones en este espacio en línea directa, lo cual agradecemos. Y es un organismo de la sociedad civil plural, ciudadano y apartidista. ¿Para qué sirve? Es un organismo que se dedica a la investigación y al estudio de la política pública educativa. Genera evidencia, genera conocimiento, para que esta evidencia y este conocimiento sea retomada para el diseño, la implementación de la política pública educativa. Es decir, buscamos la excelencia y la mejora continua en un derecho fundamental, que además hay que decir que que la educación es un derecho fundamental de las personas, particularmente de las niñas, niños y adolescentes. Es un organismo que en Sinaloa tiene más de 10 años de experiencia, es decir, lo respalda estos 10 años en el que se ha constituido como un referente en materia de política pública educativa y particularmente pues del derecho de las niñas, niños y adolescentes. Y la educación de calidad, yo creo que es una aspiración de todos, ¿no? Está como una aspiración, pero en realidad es alcanzable, Víctor. Está dispuesto en el artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice y establece que la educación es gratuita y que además la educación en nuestro país tiene que ser de excelencia. Y más que una aspiración, pues es un derecho al que deberíamos de tener todos los mecanismos y garantías para tener acceso. Sí, 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 creo que tenemos que seguir trabajando. El derecho a la educación es que los niños estén, aprendan y participen dentro de la escuela, niñas, niños y adolescentes. Pero no solo las niñas, niños y adolescentes, también los docentes, también los padres de familia, es decir, que la comunidad educativa aprenda y participe dentro de la escuela. Bien, te quisiera preguntarte sobre un artículo que escribiste en el portal de Mexicanos Primero sobre la menstruación y la ausencia escolar. En verdad me llamó la atención cómo esto que debería de ser algo tan natural y tratarse pues, de la mejor manera en las escuelas, no lo es así. ¿Qué panorama tenemos en este momento para hablar particularmente del país y de Sinaloa? ¿Qué tanto afecta, digamos, qué tanta deserción escolar hay porque no tenemos instalaciones adecuadas o por prejuicios, diferentes factores relacionados con la menstruación? Efectivamente, Víctor, recientemente Mexicanos Primero ha hecho diversos estudios, particularmente dos, en este estudio se refleja que las niñas y las adolescentes no cuentan con condiciones de dignidad para gestionar su menstruación. Un proceso biológico tan natural Claro. como es la menstruación en las niñas, en las adolescentes, en las mujeres en general, pues se convierte en un obstáculo y en una barrera para acceder al derecho a la educación. Según datos de organismos nacionales e internacionales, aproximadamente el 43% de las niñas y de las adolescentes prefiere los días de su periodo no ir a la escuela. Esto se recrudece o se pone de una manera mucho más grave en comunidades marginadas. Por ponerte un ejemplo, Sí. las niñas y las adolescentes en comunidades marginadas no cuentan con insumos o con los artículos de higiene para gestionar dignamente su menstruación. Me refiero a toallas sanitarias, tampones, copa menstrual. En esos lugares no existen esas condiciones, no existen baños sanitarios donde las niñas puedan asearse, agua, jabón, incluso ni baños diferenciados. Tienen que compartir muchas veces el mismo baño con sus compañeros varones, incluso a veces hasta con docentes y directivos. De tal manera que todo esto genera un obstáculo para las niñas y las adolescentes
de estar en la escuela y de participar, más allá de que también todavía existen estereotipos y existen pues lo que es la burla, lo que es la señalización, lo que es la vergüenza, porque ante la falta de insumos para gestionar de manera digna la menstruación, pues ocurren accidentes, lo sabemos todas las mujeres que hemos pasado por esa edad escolar, Claro. de mancharnos, de tener un accidente que genera un estigma, que genera una señalización y que la comunidad educativa muchas veces no cuenta con esa información para poder acompañar y para poder generar condiciones de seguridad para estas niñas y adolescentes. Y entonces estas niñas y adolescentes prefieren no ir a la escuela. Esos días no van a la escuela, muchas de ellas. Se dice que el 43% aproximadamente esos días por lo menos faltan de 2 a 3 días al mes, Víctor. Y esto se traduce a lo largo de tu trayectoria académica, pues se traduce también en retrasos, se traduce en rezagos, O sea, se traduce durante en todo el pérdida. periodo de menstruación prefieren no ir. Prefieren no ir porque no cuenta. 43%. 43%. Y eso, bueno, yo creo que lo hemos vivido nosotros, ¿no? De repente no llegó la compañera, más allá de los inconvenientes que muchas de ellas tienen, ¿no? Dolores o malestar. Pero más que nada nos referimos a estas condiciones. Y en este estudio, Víctor, lo que se ha planteado es la importancia, como lo han hecho otros estados, habría que señalar que otros estados como Sonora, Zacatecas, Michoacán, cuentan con un marco jurídico, incluso con políticas públicas que acompañan y que buscan solución a estas problemáticas. Y justo desde Mexicanos Primero estamos tratando de posicionar y de visibilizar los obstáculos y las barreras que enfrentan estas niñas y adolescentes. ¿Y cómo le van a hacer? Bueno, pues en principio visibilizarlo. Porque los prejuicios son muy fuertes. A través de la empezar. educación. Incorporar en los programas educativos, Víctor, la importancia que tiene incorporar en los programas educativos, informar a los docentes también sobre estos temas y que tengan herramientas muy fáciles y de una comprensión muy sencilla para poder acompañar a sus estudiantes, por un lado a las niñas y a los adolescentes, pero también a los varones, también a los docentes, también a los directivos, incluso a los padres de familia, ¿no? Porque tal vez hay hasta padres de familia que con aquella facilidad le dicen a las hijas, no, pues hoy no vayas a la escuela. No vayas. Exactamente. Pero esta situación que pareciera tan normal, porque así lo ven también, no, pues no fue a la escuela, no vino porque está en sus días, o en su proceso de menstruación, pero lo vemos tan normal el ausentismo que no debería de ser. No, totalmente, porque ese ausentismo, esa asistencia irregular, lo que genera es pérdida en los aprendizajes, Víctor. Y esto nos coloca a las niñas y a las adolescentes pues en una situación de mayor vulnerabilidad. Y uno de los principios que rigen justamente la educación pues es el tema de la inclusión, es el tema de la equidad. Y en la escuela y en cualquier espacio, ¿no? El generar condiciones para que las niñas y las adolescentes puedan asistir y puedan estar y aprender de la misma manera en la que lo hace el resto de la comunidad. ¿Hay contenidos en los libros de texto sobre este tema? Sí, hay contenidos, pero de hecho el nuevo modelo educativo, que es la nueva escuela mexicana, contempla estos contenidos, pero nosotros también desde Mexicanos Primero creemos que es importante que el Estado de Sinaloa refuerce justamente a través de una reforma a la Ley de Educación, en el que se puede establecer, incluso hay estados que establecen de manera gratuita el acceso a estos insumos higiénicos para que las niñas y las adolescentes gestionen de una manera digna su menstruación, así como se otorgan útiles escolares, así como se otorgan uniformes, calzado para ir a la escuela, y que todo esto sin duda facilita a los estudiantes a asistir a la escuela, que en estas comunidades de alta marginación, Víctor, pudiese brindarse a las niñas y adolescentes de manera gratuita estos insumos. Hay estados que lo hacen. O sea, toallas sanitarias. Toallas sanitarias, tampones, en las escuelas. En las escuelas, para que ese no sea un impedimento para que las niñas asistan a la escuela. También que se garantice, Víctor, en las escuelas los sanitarios, el agua potable, el jabón, los baños diferenciados y, por supuesto, pues reforzar todo lo que implica una educación en materia de educación sexual. ¿Hay escuelas, hay comunidades donde la menstruación sigue siendo un tabú?
Totalmente, Víctor, lo vemos y lo vivimos en los recorridos que hacemos en las escuelas, tanto por parte de las docentes, como tú bien dices, lo naturalizamos. Hoy no vino o faltan 2, 3 días, pero es normal porque están en su, Sí, en su periodo, están en sus días. sí. Y eso es un tabú. ¿Y cómo viven estas niñas y adolescentes en ese ambiente, en ese entorno escolar? ¿Cómo pasan, cómo viven esta situación? Pues viven con vergüenza, Víctor, muchas de ellas pasan vergüenzas porque son señaladas. Si un día se mancharon, un día que hayan manchado su uniforme, eso es razón suficiente para que ya nunca más quieran esos días ir a la escuela. Y además de que están sujetas a la burla, al estigma, a la señalización, yo creo que eso es en lo que tenemos que trabajar mucho cuando hablamos de avanzar en temas de género, de dignificar el rol de la mujer. Yo creo que también esta es una mirada que nosotros queremos hacer a la comunidad, una mirada hacia la educación, hacia la escuela, lo que pasa también en la escuela con estos temas. Bien, finalmente, en tu artículo leí que haces una propuesta, que los recursos del programa La Escuela es Nuestra, como parte de esos recursos se utilicen para mejorar las instalaciones, particularmente los baños dignos para niñas y niños. Esa es una propuesta que se ha retomado en otros estados Sí, justamente. y en Sinaloa lo están haciendo. Y yo creo que tenemos que hacerlo mejor y más, porque todavía, según diversos indicadores, Víctor, pues todavía hay muchas escuelas que no cuentan con baños, no cuentan con sanitarios, no cuentan con instalaciones apropiadas justamente para esto. Ajá. Y una de las propuestas que hacemos justamente es no dejémosle todo al gobierno de llevarlo directamente, sino que este programa de La Escuela es Nuestra involucren mucho a la comunidad educativa, particularmente a los padres de familia. Sí. Entonces es tratar de generar una conciencia, de generar una educación también en padres de familia y de darle un ingrediente y un elemento adicional al argumento del por qué es importante que las escuelas cuenten con baños, cuenten con instalaciones sanitarias dignas. Porque ese recurso del programa La Escuela es Nuestra lo manejan los padres. Totalmente los padres de familia, no hay una intervención, por lo menos así lo establecen las reglas de operación del programa, no hay una intervención de los directores, de los docentes, es exclusivamente de padres de familia y ellos son los que tienen que tomar decisiones en qué van a aplicar ese recurso. Nuestra propuesta es justamente que sea con un enfoque de género, que sea con un enfoque privilegiando a las niñas y a las adolescentes y esto es solamente darles un argumento, darles una razón, un motivo para gestionar esos recursos con esa visión. ¿Quién capacita a los padres, no? Que ahí también, que son los que toman decisiones con ese dinero. ¿Quién capacita a los padres? Y hay que decirlo, la mayoría son mujeres las que están ahí en las escuelas. La gran mayoría son mujeres. La Secretaría de Educación Pública y Cultura cuenta con un área que acompaña a padres de familia justamente en estos procesos, pero es un acompañamiento. Tendríamos que mejorar también justamente estos procesos. Y los padres de las madres de familia, pues informarse, ¿no? Sobre lo que al final del camino resulta importante y trascendente en una escuela. Me decían hace poco, oye, es que se construyó una techumbre que a los 2 ciclos escolares estaba cayendo y muchas veces ese recurso pues ya queda mal utilizado, ¿no? Entonces pues la propuesta es justamente direccionar los recursos del programa La Escuela es Nuestra a dignificar los sanitarios pensando en nuestras niñas y adolescentes. Muy bien, pues todos estos temas los están tratando ustedes en Mexicanos Primero, que están orientados a mejorar la educación, es el objetivo central, ¿no? Así es, y a dignificar también y a garantizar el derecho a la educación de las niñas y los adolescentes. Pues yo te agradezco, Nuria, que estés acá. No, al contrario, para Víctor, platicar sobre estos temas. Espero verte pronto de nuevo. que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuria González Elizalde, directora de Mexicanos Primero, Sinaloa. Vamos a una pausa. Yo estoy acá equivocado de cámara, pero es que esta como que no quiso hoy funcionar, pero ahorita un rato más ya veremos. Así que es Nuria González, directora de Mexicanos Primero. Vamos a la pausa y regresamos con más.